esta defensa solicita que se declare como ilegal la detención de la señora Dalia Persinio Alberino, toda vez que han sido violados diferentes preceptos constitucionales, derechos fundamentales y humanos, protocolos como primer respondiente. Asimismo, también se han violado diversos procedimientos a lo largo de la detención. Su señoría, el día de hoy es acusada la señora Dalia Persinio Alberino del delito de homicidio en detención de flagrancia. Pero vamos a hablar de la flagrancia, su señoría. La flagrancia cuenta con un requisito básico y esencial, que es la inmediatez. A lo largo de este juicio, su señoría, vamos a ver las rupturas dentro de la inmediatez y de este principio básico. Su señoría, si nos remontamos a los hechos, comienzan el 12 de octubre del 2018, a partir de las 2:30 de la tarde, cuando la señora Dalia Persinio Alberino presenta fuertes dolores estomacales. Momentos más tarde, presencia un parto fortuito. Posterior a esto, su señoría, hasta las 5:30 llega la policía al llamado de emergencia que se le habían hecho. Y para ser más exacto, su señoría, llega el oficial Carlos Río Meno al lugar donde se suscitaron los hechos. Posterior a esto y 15 minutos más tarde, su señoría, es trasladada la señora Dalia Persinio Alberino hasta un hospital para su atención médica. No sin antes que el oficial Carlos Río Meno le dijera de manera verbal únicamente que estaba detenida. Posterior a esto, a las 6 de la tarde en el hospital, es levantado el parte policial homologado por el oficial Carlos Río Meno. Cabe recalcar, su señoría, que fue levantado en el hospital y no en el lugar donde sucedieron los hechos. Y posterior a esto, su señoría, y obren datos dentro de la carpeta de investigación, que la detención de la señora Dalia dentro del parte policial homologado se establece que fue a las 9:50 de la tarde. Por lo tanto, su señoría, que viendo el transcurso de estas horas, han transcurrido 6 horas y media. Por lo tanto, podemos observar que se rompe ese sentido de inmediatez dentro de la flagrancia. Asimismo, su señoría, vamos a hablar sobre la detención por flagrancia por señalamiento. Obren datos dentro de la carpeta de investigación, dentro del parte policial homologado, elaborado por el oficial Carlos Río Meno, donde se establece que una persona conocida como la vigilante del lugar de la tienda Liverpool, o Elizabeth Lucio Poli, le señala que dentro de las instalaciones de la tienda Liverpool hay una persona cometiendo un aborto o practicando un aborto. Su señoría, esta persona nunca señala que una persona estaba quitando o privando de la vida a un bebé. Momentos más tarde, su señoría, y esto sí es un poco más alarmante, existe una contradicción toda vez que obran datos dentro de la carpeta de investigación, su señoría. La declaración de la señora Elizabeth Lucio Poli, vigilante del lugar Liverpool, en donde ella establece que nunca vio a un oficial de policía ingresar al lugar. Por lo tanto, podemos observar esta contradicción entre el parte policial homologado y la declaración de la señora Elizabeth Lucio Poli. Además, su señoría, el policía Carlos Río Meno nunca se pudo constatar si los hechos que estaban ocurriendo dentro de las instalaciones de Liverpool eran dignos o se podían tipificar tanto del delito de aborto como del delito de homicidio. Por lo tanto, su señoría, aquí se rompe la detención por flagrancia por señalamiento. Ahora hablemos de las violaciones al debido proceso, su señoría. Dentro de algunas de las violaciones que pudimos percatarnos del debido proceso, su señoría, fue aproximadamente a las 5:45 de la tarde del día 12 de octubre del 2018, cuando la policía Carlos Río Meno le informa a la señora Dalia Persinio Alberino que ha sido detenida únicamente de manera verbal. Simplemente, aquí podemos observar que nunca se le leyeron sus derechos y que además jamás se le informó el porqué de su detención. Esto está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que toda persona detenida o retenida tendrá que saber los derechos con los que cuenta como detenido y el porqué de su detención. A las 9:50, su señoría, ocurrió lo mismo. En el parte policial homologado se establece la detención de la señora Dalia Persinio Alberino, pero nunca vimos una firma dentro del parte policial homologado en donde ella firmara la lectura de sus derechos, su señoría. Después, en la puesta a disposición del Ministerio Público, exactamente a las 6 de la tarde del día 13 de octubre del 2018, podemos observar que la señora Dalia Persinio Alberino, y hasta este momento, ningún ministerio público sabía o tenía conocimiento del caso de la señora Dalia. Si bien estaban preservando la vida de la señora Dalia, el oficial Carlos Río Meno tenía la obligación de acudir